cierra los ojos un segundo. Si alguna vez gritaste ¡Sega! Al encender una consola, esto te va a doler, porque esta empresa hizo algo que nadie más en el planeta logró: humillar a Nintendo en su mejor momento. Le quitó la mitad de su mercado. Convirtió a un erizo azul en una estrella más grande que Mario. Por primera vez en años, el imperio de Nintendo tembló, y 10 años después, Sega había desaparecido de las consolas. Para siempre. Aquí está lo que casi nadie entiende. A Sega no la mató Nintendo. Tampoco la mató Sony. Sega se suicidó. Despacio, con sus propias manos, mientras iba ganando. Esta es la historia de cómo el único retador que de verdad derrotó a Nintendo se destruyó a sí mismo. Y de los 3 errores que lo hicieron, hay uno que probablemente cometes tú sin darte cuenta. Finales de los años 80. Si querías jugar videojuegos, jugabas con Nintendo. No era una opción entre varias, era la única. Nintendo no tenía competencia, tenía el mercado. Controlaba a los desarrolladores con mano de hierro, igual que Atari una década antes. La palabra videojuego significaba Nintendo. Punto. Derrotar a algo así parecía imposible. Y Sega lo sabía mejor que nadie, porque ya lo había intentado una vez. Y había perdido. Su primera consola, la Master System, era técnicamente superior a la de Nintendo. No importó. Nintendo tenía a los desarrolladores atados y las tiendas llenas. Sega fue aplastada, así que cuando Sega volvió a la carga, no volvió como la empresa educada que pierde con elegancia. Volvió con rabia. Volvió a romper las reglas, porque ya sabía que jugando limpio contra Nintendo, no se ganaba. La nueva idea de Sega era simple y arrogante. Si no podemos ser Nintendo, seremos lo opuesto a Nintendo. Nintendo era familiar, infantil, cuidadito. Sega fue rápida, ruidosa y rebelde. Su consola, la Genesis, presumía de ser más potente, y le inventaron hasta una palabra para venderlo: Blast Processing. La mitad de la gente no sabía qué significaba. Daba igual. Sonaba a velocidad, sonaba a futuro, y entonces llegó la persona que lo cambió todo. Un nuevo jefe para Sega en Estados Unidos, Tom Kalinske. Venía de vender muñecas Barbie en Mattel, no videojuegos, y trajo una idea de marketing pura. Bajó el precio de la consola por debajo de la de Nintendo y atacó a su rival por su nombre en la tele todos los días. Su campaña fue una bofetada con nombre y apellido. Genesis hace lo que Nintendo no. Y había un último toque, pequeño pero genial. ¿Recuerdas ese grito del principio? Al final de cada anuncio, una voz gritaba el nombre de la marca de un tirón: ¡Sega! No era un eslogan, era un sonido. Mientras Nintendo te hablaba como a un niño, Sega te gritaba al oído como un amigo en un concierto. Para una generación entera, esos 5 segundos fueron el sonido de sentirse mayor. Y aquí está lo curioso. Hoy, 30 años después, mucha gente recuerda ese grito, pero no recuerda por qué la empresa que lo inventó desapareció. Pero les faltaba una cosa, la más importante. Nintendo tenía a Mario, la cara más reconocible del mundo después de Mickey Mouse. Sega no tenía cara, así que fabricaron una. Guarda este detalle porque lo cambia todo. En 1991, Sega lanzó a un erizo azul con actitud que corría más rápido de lo que la pantalla podía dibujar, Sonic, y no lo vendieron aparte. Lo metieron gratis dentro de cada consola. Piensa en la jugada. Cada Genesis que salía de la caja ya traía el motivo para comprarla. Mientras Nintendo te cobraba por Mario, Sega te regalaba a Sonic. Funcionó, brutalmente. Pero la jugada que de verdad partió la guerra en dos fue otra. Y tiene que ver con sangre. En 1993 llegó a las casas el juego más violento del momento, Mortal Kombat. Peleas, golpes brutales, sangre en pantalla. Nintendo, fiel a su imagen de empresa para toda la familia, lo censuró. En su consola, la sangre era sudor gris. Sega hizo lo contrario. En la Genesis, con un simple código, la sangre volvía, roja, real. ¿El resultado? Los adolescentes lo tuvieron clarísimo. La versión de Sega vendió varias veces más. Sega ya no era la otra consola. Era la consola de los que se sentían mayores para Nintendo. Había fabricado por fin una actitud. Hacia 1993 pasó lo que nadie creía posible. En Estados Unidos, Sega llegó a tener cerca de la mitad del mercado. La mitad. Por momentos vendía más que Nintendo. El imperio intocable estaba, por primera vez, perdiendo. Y aquí es donde deberías estar pensando. Espera, si iban ganando. ¿Qué salió mal? Esa es exactamente la pregunta. ¿Por qué? El problema no vino de afuera. Vino de adentro. Y ya había empezado. Aquí está la contradicción que mató a Sega. La empresa estaba dividida en dos. Y las dos mitades se odiaban. Por un lado, Sega de América, la de Kalinske, jóvenes agresivos, los que habían ganado la guerra en el mercado más grande del mundo. Por otro, Sega de Japón, la casa matriz, orgullosa, tradicional,
que no soportaba que los novatos americanos, y encima un vendedor de Barbies, dieran las órdenes y se llevaran la gloria. ¿El resultado? Una guerra civil dentro de la propia empresa. América proponía una cosa, Japón la vetaba solo para recordar quién mandaba. Los que habían ganado en la calle perdían en su propia oficina. No competían contra Nintendo, competían entre ellos. Y de esa guerra interna nació el segundo error. En lugar de una consola clara, Sega empezó a vender pedazos. Mira esta lista, porque es el retrato de una empresa perdiendo la cabeza. Primero, el Sega CD, un accesorio caro que se enchufaba a la consola para leer discos. Después, el 32X, otro accesorio que se enchufaba encima para hacerla de 32 bits. ¿El plan? Que compraras la consola, más el aparato de abajo, más el aparato de arriba. 3 cajas, 3 precios, un montón de cables, ponte en los zapatos del cliente. Acabas de gastar en una Genesis y Sega te dice, lo que compraste ya no alcanza, paga otra vez. Y a los meses, otra vez, los jugadores se sintieron estafados. Los desarrolladores no sabían para cuál de los 3 aparatos hacer juegos. Y la confianza, eso que Sega había tardado años en construir, empezó a evaporarse. Lo peor todavía no llegaba. Porque mientras Sega peleaba consigo misma, una empresa que no sabía nada de videojuegos estaba mirando todo desde fuera, tomando notas. ¿Recuerdas su nombre? Sony.1995, año decisivo. Y Sega tomó la peor decisión de su historia, otra vez por culpa de la guerra interna. Había una gran feria, donde todos enseñaban sus cartas. Japón ordenó algo que ni siquiera su propio jefe en América quería, lanzar la nueva consola, la Saturn, ahí mismo. Por sorpresa, a la venta el mismo día, meses antes de lo prometido. Kalinske, el hombre que había ganado la guerra, tuvo que subir al escenario a defender una decisión en la que no creía. Sonaba a golpe maestro. Fue un disparo en el pie. Mira todo lo que rompieron de una sola vez. La Saturn costaba $400. Cara, era endemoniadamente difícil de programar. Tenía 2 cerebros en vez de 1. Así que los desarrolladores la odiaban. Y como salió por sorpresa, solo algunas tiendas recibieron unidades. Las demás, cadenas enteras, se sintieron traicionadas y en venganza dejaron de apoyar a Sega. Ahora el giro. Minutos después, en ese mismo escenario, Sony subió a presentar la PlayStation. No dio un discurso. Un ejecutivo se acercó al micrófono y dijo una sola cifra, $299. $299. 100 menos, y se fue. El público estalló. Sony había aprendido de cada error de Sega. Una sola consola, fácil de programar, barata, con los desarrolladores de su lado. Hizo exactamente lo contrario a todo lo que Sega hizo mal. Y arrasó. Sega, la empresa que 4 años antes humillaba a Nintendo, ahora perdía contra un recién llegado. No porque Sony fuera invencible, sino porque Sega ya se había debilitado sola. Sega tuvo un último acto de genialidad. En 1999 lanzó la Dreamcast, una consola adelantada a su tiempo, que se conectaba a internet para jugar en línea años antes que el resto. Brillante. La gente que la tuvo todavía la recuerda con cariño, pero ya era tarde. La confianza estaba rota, el dinero se había quemado en la guerra interna, y la sombra de la PlayStation 2 lo apagó todo. En 2001, Sega hizo lo impensable, se rindió. Anunció que no fabricaría más consolas. La empresa que inventó campañas para humillar a Nintendo, terminó haciendo juegos para las consolas de Nintendo. Para Sony, para todos, sobrevivió, sí, pero como otra cosa. El imperio de hardware estaba muerto, y la ironía más cruel llegó después. Ese erizo azul que nació para destronar a Nintendo, hoy corre dentro de las consolas de Nintendo. Sonic y Mario, los 2 enemigos que partieron una generación en 2 bandos, terminaron compartiendo los mismos juegos, el mismo logo en la caja, el mismo amigo. La guerra que Sega empezó la ganó el rival. Y el símbolo de su rebeldía acabó trabajando para el imperio que juró destruir. Volvamos al principio. A esa pregunta de los primeros segundos, si Sega iba ganando, ¿quién la mató? Ahora ya tienes la respuesta, y no es la que esperabas. No fue Nintendo al que humilló. No fue Sony que llegó cuando Sega ya sangraba. A Sega la mató lo único contra lo que ninguna campaña publicitaria sirve, ella misma. Su casa dividida. Su manía de vender pedazos en vez de una promesa clara. Su prisa por demostrar quién mandaba, puertas adentro, mientras afuera el mundo cambiaba. Y aquí está la idea que quiero que te lleves, porque no es sobre videojuegos. Sega no perdió por falta de talento, ni de dinero, ni de ideas. Perdió porque gastó toda su energía peleando consigo misma en lugar de pelear el partido real. Ese erizo azul corría más rápido que nadie, hacia el precipicio que la propia empresa había cavado. A los imperios casi nunca los derriba el rival de enfrente. Los derriba la guerra que llevan dentro y no se atreven a mirar.
Si esta historia te atrapó, la del rival que sí destronó a Nintendo, Sony y la PlayStation, está aquí en la pantalla y es el complemento perfecto de esta. Y dime una cosa en los comentarios, ¿tuviste una Genesis, una Saturn o una Dreamcast? Porque la próxima caída que vamos a contar empezó con un producto que todos amábamos y que también desapareció de un día para otro. Nos vemos en el próximo episodio.